Santo que nos salve. Levanta tus manos conmigo y vamos a decirle nuevamente: sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que ese sea tu clamor esta mañana. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, Vamos, pídele al Señor. sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Aviva nuestros corazones. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Y hay poder en lo que la iglesia declara, y hay poder en lo que tú estás hablando. Así que vamos a cantarle con todas nuestras fuerzas. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Vamos, decláralo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. ¿Cuántos lo creen? Vienen días buenos para los que creen en el Señor, para los que esperan en su fidelidad. Lo por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios y la eternidad, sobrepasando lo natural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero
fuerte. Lo alabo por mi rompimiento, porque que venga mi bendición. Antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento. 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 Eso que estás esperando, esa puerta que se abra, está por abrirse para aquellos que perseveran en el Señor. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición. Antes de que lo vea, mi fe dice ahora, yo sé que Vamos, dilo fuerte. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición. Antes de que lo vea, mi fe dice ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento. 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 Lo alabo por mi rompimiento, vamos a decir. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición. Antes de que lo vea, mi fe dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición. Antes de que lo vea, mi fe dice ahora, yo sé que hecho está. Hecho está. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene 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 mi rompimiento. Lo creemos, Señor. Creemos lo que dices, lo que has hablado para nuestras vidas y lo recibimos. Recíbelo. Gracias, Señor. Yo no sé cuántos puedan creer lo que dice este canto, pero es poderoso lo que tú empiezas a declarar con tu boca. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Jesús. Aleluya, bendito eres. Dale ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias que nuestro espíritu se puede conectar con el Espíritu de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Qué bonito entrar ahí al lugar santísimo, a su presencia. Qué hermoso, ¿lo experimentó, hermana? Amén. Qué hermoso, eso lo puede hacer en cualquier momento. Conectarnos con nuestro Dios. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Qué hermoso, cuánto nos ama nuestro Señor, cuánto lo ama a usted. Fíjese lo que escribió el apóstol Juan. Dice, porque de tal manera, no halló palabras, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Así es que, hermanos, si usted tiene una necesidad, usted conéctese. Usted conéctese con el Señor y Él empezará
a darle lo que usted necesita, porque Él es el único que sabe cómo arreglar su vida. Amén. Antes de ir con un médico, con alguien, usted tenga esa comunión, enciérrese a puerta cerrada y platique con su Redentor, con su Salvador. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a preparar nuestros diezmos, vamos a preparar nuestras ofrendas, vamos a preparar lo que traemos de antemano para darle a nuestro Dios, porque Él nos ha enseñado que hay que sembrar en el reino de Dios. Amén. Segunda de Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente segará, pero el que siembra generosamente cosechará. Amén. Y aquí usted y yo hemos experimentado, hemos visto la mano de nuestro Señor. Amén. Porque hemos visto gran cosecha. Amén. Vamos a venir a dar con un corazón alegre, con un corazón agradecido. Dice: y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es que tome su dinero y venga con alegría y con gozo y dígale: vengo a darte, a sembrar lo que tú me has dado. Amén. Venga con un corazón agradecido, porque dice más adelante, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes mucho más abundancia de lo que usted puede imaginar. ¿Sabe por qué? Porque al usted sembrar, lo que le queda va a haber gran multiplicación. Amén. Vamos a venir a sembrar, hermanos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Porque podemos acercarnos confiadamente a tu trono de la gracia. Tu palabra dice que no tenemos a dónde ir, que tú eres el único camino. Y esta mañana, mi Dios, venimos a darte, papá, a ofrendarte, mi Dios, de lo que tú nos das, mi Dios. Venimos con un corazón agradecido, papá, sabiendo que tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro gran pastor, y tú proveerás, Padre, tú proveerás según tus riquezas en gloria, Padre. Aquí nos ponemos de acuerdo, mis hermanos y yo, mi Dios, dándote toda la honra, dándote la gloria por siempre, mi Dios, porque creemos que tú eres un Dios poderoso. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Te amamos y te exaltamos y te buscamos, mi Dios, porque tu palabra dice que el que busca halla y el que toca se le abre. Gracias, Jesús, en esta mañana, mi Dios. Te honramos, mi Dios. Gracias. Suple, papá, suple para cada uno de mis hermanos conforme tus riquezas en gloria, mi Dios. Guárdanos, mi Dios, al que va a salir, guárdale su camino, papá. Guarda su salida y su entrada. Provee, mi Dios. El que está enfermo, tú eres su sanador, mi Dios. Ponemos delante de ti, mi Dios, a Fernanda, a Adrianita, mi Dios, esperando tu milagro creativo, papá, como tú sabes hacerlos, papá. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias.
creo que todos muchas veces atravesamos luchas. Tenemos dificultades, tenemos problemas, vemos obstáculos a veces que nos parecen insalvables, difíciles de vencer. Y tenemos que mover esas montañas. Tenemos que hablarle a esas montañas que se quiten en el nombre de Jesús. Todo problema, toda dificultad que tengamos nosotros, el Señor Jesús dice que le hablemos al problema, que hables a tu montaña. Amén. Vamos a ver hoy Marcos capítulo 11, versículo del 20 al 24. Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 24. Dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Amén. En Dios. Fe en Dios. Amén. Dice, porque de cierto os digo que dice Jesús, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Jesús. Porque eso lo dijo Jesús. Y si lo dijo Jesús, es porque así es. Seguramente así es. No hay ninguna posibilidad de que no sea así, porque es Dios mismo el que lo está diciendo. La Biblia dice, Adrianita, bienvenida, me da mucho gusto que estés aquí, que Dios te bendiga. Al rato vamos a orar por ti, amén. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas con la palabra de su boca. O sea, Él habló, y cuando Él habló, su voz creó todo lo que existe. Su voz creó todas las cosas. Y Hebreos 11 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo fue hecho por la palabra. Y dice, y que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? O sea, por la palabra de Dios, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que tú ves tiene su origen en el mundo espiritual, lo que no podemos ver. Todo de ahí el Señor lo creó. El Salmo 33, versículos 6 y 9 dice: por la palabra de su boca fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué es el ejército de los cielos? Las estrellas, los planetas, también los ángeles, todo fue hecho por la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice, por la palabra de su boca fueron hechos todos los cielos y todo aquello, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Pero lo dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Es el versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, la fe es de Dios. Y cuando Dios habla, las cosas suceden. O sea, la fe de Dios es creativa. Es creativa. Y cuando Él dice algo, entonces las cosas vienen a existir. ¿Sí?
Así hizo con la tierra. Veanlo en Génesis. Él habló, sea la luz, y la luz existió, la luz fue hecha. Y en este pasaje, el Señor nos está enseñando acerca de la importancia de decir, de hablar conforme a nuestra fe. Porque cuando hablamos, echamos a andar nuestra fe. Cuando hablamos, ponemos en acción nuestra fe. Y entonces podemos mover nuestras montañas. De ahí la importancia de este tema. Cuando tú comienzas a hablar, tú echas a andar tu fe. Tú activas tu fe, pones a funcionar tu fe, y entonces comienza a mover tus montañas por la fe. Amén. Y dice aquí que sucedió que un día antes, por la mañana, saliendo de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera a lo lejos que tenía hojas, Él se acercó para ver si tenía hojas, para ver si tenía fruto, higos. Pero no tenía ninguno, ni un solo higo había ahí. Y el Señor le dijo: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y al día siguiente, cuando volvía Jesús con los discípulos al templo, Pedro se sorprendió. La higuera estaba totalmente seca. Totalmente seca. No solo sus hojas, no, estaba seca hasta sus raíces. Hasta sus raíces. Totalmente seca. Se había secado de un día para otro. Y Pedro se sorprendió. Y entonces le dice a Jesús: maestro, mira, la higuera que ayer maldijiste se secó. Y Jesús les respondió y les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. O sea, lo primero que tenemos que hacer para mover nuestras montañas es tener fe en Dios. Para mover tus problemas necesitamos tener fe en Dios primero que cualquier otra cosa. Amén. Porque con esa fe de Dios nosotros podemos declararla, podemos mover nuestros problemas. Amén. Y podemos mover la montaña y tener la bendición que está detrás de la montaña, tener la bendición que está detrás de tu problema, detrás de tu dificultad. Amén. Porque siempre atrás de un problema, atrás de una montaña, hay una bendición. Amén. Atrás de un problema, de un obstáculo, siempre, cuando tú lo renueves, ahí está la bendición para ti. Dios permite las montañas, Dios permite los obstáculos, los problemas, las dificultades, pero Él quiere que tú ejerces tu fe y que tú muevas esas montañas, porque atrás está una bendición para ti. Y no hay otra forma de que tú tengas esa bendición. No hay otra forma. La única forma es por la fe en Dios. Por la fe en Dios. Fe agrada a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es que es la única forma de que tú muevas tus montañas y obtengas la bendición del Señor a través de la fe en Dios. Tú puedes tener o poner tu confianza en un santo, pero va a ser una fe equivocada, ¿sí? O sea, va a ser una fe que no te va a producir nada. Al contrario, hasta te puede traer una maldición. O tú puedes poner tu fe, tu confianza en el pastor, pero es una fe equivocada totalmente. Totalmente. Un día una persona a la que
yo había orado hacía muchos años y el Señor le había sanado de la rodilla. Me dijo: pastor, yo a usted le tengo mucha fe. Por favor, ore por mi hermano porque está malito, para que se sane. ¿Ustedes creen que esa fe en mí pueda sanar a alguien? Pues claro que no, ¿verdad? Claro que no. Esa fe en mí puede dañar a alguien, puede enfermar a alguien. Amén. O sea, tú tienes que poner tu fe exclusivamente en Dios. O sea, para que tú puedas mover tus montañas, tus problemas, tus dificultades, tú tienes que conocer bien al objeto de tu fe, que es Jesús. Tú tienes que conocer bien a Jesús. Entre más conoces a Jesús, más le crees a Jesús. Otro día vinieron de aquí del valle unos jovencitos y andábamos jugando un partido de fútbol en un campo cerca de la sierra. Y un jovencito le preguntó a otro: ¿Es de verdad la sierra? Y el otro le dijo: sí, es de verdad. Y fue con otro y le dijo: ¿es de verdad? Y le volvió a decir: sí, la sierra es de verdad. O sea, no lo podía creer. No lo podía creer. Esa sierra madre oriental, tan grande, tan hermosa, tan imponente al pie de la ciudad, él no creía que fuera real. ¿Por qué? Porque no la conocía. Pero tú y yo, que conocemos esa sierra, que hemos andado en ella, que hemos subido aquí al cerro, nosotros sí la conocemos, ¿sí? Nosotros hemos andado ahí. Nosotros sabemos que es real. ¿Por qué? Porque la conocemos. Amén. Entonces, entre más conoces a Jesús, tú más vas a creer en Él y vas a tener más fe en Él. Pero tienes que poner tu fe siempre en Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Un día los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Jesús les pudo haber dicho: pero ¿qué creen que he estado haciendo todos estos meses al andar con ustedes? Quiero que me conozcan para que su fe aumente. O sea, ya no le pidas al Señor que aumente tu fe. Ya no ores y: Señor, auméntame la fe. No. Ahora ten intimidad con Jesús. Ten intimidad con Él y lo vas a conocer. Cerrada la puerta, tú solita, tú solito. Ten intimidad con Él, ten comunión, ten coinonía con Él, ten amistad con Jesús y lo vas a conocer más y tu fe va a incrementarse fuertemente. Amén. Si tú comienzas a buscar a tu Señor, Él es el objeto de nuestra fe. Amén. Entonces, Jesús está enseñando que lo primero que tienes que hacer tú para poder mover tus montañas es que tengas fe en Dios. Que tengas fe en Dios. Pero luego nos dice ¿para qué? Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, cualquiera, eres tú, soy yo. No son los teólogos que saben mucho del Señor, no son los pastores, los líderes, los que adoran al Señor aquí arriba. Dice cualquiera. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, fíjate, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Jesús quiere que tú tengas fe en Dios para que empieces a mover tus montañas. ¿Sí? Eso le está enseñando, eso nos está enseñando el Señor a nosotros. Él quiere que tú tengas fe en Dios para que comiences a mover tus montañas, tus problemas, tus dificultades. Yo no sé cuál sea tu montaña, ese gran problema, esa gran dificultad,
ese gran obstáculo que te impide avanzar. Quizás sea las finanzas, o la enfermedad, o un problema familiar, o tu matrimonio. No sé. Quizás tú creas que eso es inamovible. Es una montaña inmensa que no la puedes mover, pero Jesús está diciendo todo lo contrario. Jesús está diciendo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, a este problema, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tus montañas, cuando tú comienzas a hablar, a decir la palabra, tus montañas se moverán. Tus montañas se van a empezar a mover. Ese problema, esa dificultad se va a comenzar a mover. Ese obstáculo que parecía inamovible, el Señor lo va a quitar. Él dice: si tú comienzas a decir con fe la palabra de Dios, la promesa de Dios, el Señor lo hará. Él va a comenzar a quitar ese problema. Si puedes creer, ¿sí? Amén. Si lo dices, si lo declaras con todo tu corazón. Pero aquí hay una clave más. Aquí hay otra clave. Dice decir. La clave es decir. Decir, dice la palabra. O sea, tienes que decirlo. La fe empieza a funcionar cuando tú lo declaras, cuando tú lo dices, cuando tú lo hablas. Amén. La fe activa, el decir activa tu fe. Por eso Él dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, que hable a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, lo que diga le será hecho. Tenemos que declarar la palabra de Dios. Tenemos que empezar a declarar las promesas de Dios. ¿Sabes las promesas de Dios? ¿Las tienes en tu corazón o no las tienes? Porque si no, ¿qué vas a declarar? Yo ando declarando las promesas que Dios me ha hecho a mí. ¿Sí? Yo las digo. Bueno, mi familia lo sabe. ¿Cuáles? Te voy a decir unas. Es el tiempo de la mejor bendición. Yo me la vivo declarándola ahí en familia. Es el tiempo de la mejor bendición. ¿Qué quiere decir? Viene, o sea, estamos bendecidos, pero viene la mejor bendición todavía para nosotros. Ahora, esa bendición, ¿tú crees que sea para mí nada más? Yo represento para el Señor esta iglesia. Lea Apocalipsis. ¿Sí? Esa bendición eso que me está diciendo mi Señor es para ustedes también. La unción que está sobre el pastor está sobre ustedes. Las promesas que están sobre el pastor están sobre ustedes también. Haz la tuya. Es el tiempo de la mejor bendición. Potestad para conquistar riquezas. Potestad para conquistar reinos. Potestad para conquistar naciones. ¿Qué es eso? Potestad, poder, autoridad, unción. Yo me la vivo declarando esas promesas. Extiende tu mano en Texas. Es otra promesa. Un día el Señor va a mover algo y yo lo voy a saber. Y voy a saber que es el momento de extender a edificadores en Texas. ¿Dónde? No sé. Posiblemente sea con Carla Juárez en Austin. Es Texas, ¿verdad? ¿Perdón? Por el mundo. Entonces, tenemos que comenzar a declarar las promesas de Dios. Hay muchas promesas que el Señor me ha dado, y esas algunas no se las digo, pero otras se las puedo decir y se las he dicho. Amén. Tenemos que empezar a declarar las promesas de Dios para nuestra vida, porque es lo que dice el Señor. Di, cualquiera que dijera a este monte, quítate. Amén. Entonces, tú ejerces tu fe cuando declaras las promesas de Dios. De ahí la importancia que tienes que conocer las promesas de Dios. Si no, ¿cómo las vas a declarar? Nada más cuando estamos aquí. Pues no, ¿verdad?
Tú tienes que llenarte de las promesas que Dios te ha hecho a ti a través de la Biblia. Son para ti. ¿Por qué crees que esto se llama? La Biblia se llama Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Testamento es una herencia, unos bienes, una riqueza que Dios nos ha dejado. ¿Sí? Pero si no conoces las promesas, las riquezas que te ha dado, ¿cómo las vas a declarar? ¿Cómo las vas a pedir? Pues tenemos que memorizar, poner en nuestro corazón cada una de las promesas de Dios. Amén. Tú ejerces tu fe cuando declaras las promesas de Dios. O sea, toma una promesa y dila. Toma una promesa y háblala. Declárala para ti. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, que hagamos, que hagas. Cualquiera que dijere. Amén. Hebreos 13:5 y el versículo 6 dice: porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él dijo, el Señor dijo. Eso viene en el Antiguo Testamento. Se lo dijo al pueblo de Dios, a Josué. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento el Señor. Pero aquí el autor de Hebreos está diciendo esa promesa. Él la toma para él, para el pueblo, para mí, para ti. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir nosotros confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré nada de lo que me pueda hacer el hombre. O sea, esta promesa es para el pueblo de Dios. Esta promesa es para nosotros. Y como es para nosotros, podemos decir confiadamente, el Señor está conmigo. Él me ayudará, no tendré temor, yo saldré bien de esta prueba, de esta dificultad, no tendré ningún temor. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús que hagamos. ¿Me voy explicando? No quieras dejarle todo al Señor y tú no hacer nada. Fe es acción, fe es movimiento. Amén. Una mano tú, una mano yo, dice el Señor. Amén. Da un paso tú y Él te va a ayudar con el otro. Entonces, ¿quieres irte de vacaciones en este puente? O se fueron algunos. O tú te quieres ir de vacaciones, quieres salir de viaje y tienes temor por la inseguridad. Toma Deuteronomio 31:8. Dice: el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Confiesa esa promesa, repítela constantemente, mantente firme y la fe vendrá. La fe vendrá. ¿Por qué? Porque fe viene por el oír la palabra de Dios. Y tú la estás declarando, la estás diciendo y la estás escuchando, y la fe te va a llenar, y entonces el temor se va a ir. El temor no puede estar donde está el espíritu de fe. Se tiene que ir. Amén. Entonces tienes que repetir las promesas de Dios. Las tienes que estar declarando. Por eso el Señor dice en Hebreos 10:23, fíjate, dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, fiel es el Señor Jesús. La palabra profesión o confesión es el griego homologia, que significa concordar, coincidir, decir la misma cosa. Eso quiere decir, ¿sí? Profesión o confesión, concordar, coincidir, decir la misma cosa. Y dice aquí: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión o la confesión de nuestra fe
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios te está diciendo: yo quiero que tú hables la misma cosa que yo digo de ti. Yo quiero que a pesar de la dificultad, del problema, de la crisis, tú digas lo que yo digo de ti en cualquier situación. No mires el problema, mírame a mí, dice el Señor. Mira al Señor, míralo a Él. Amén. Entonces, Él te está exhortando bien claro. Bien claro. Si te sientes en derrota, quizá alguno que esté aquí se siente en derrota. Sí, ok. Pero Dios dice que Él te va a llevar al triunfo. Eso es lo que dice la palabra en 2 Corintios 2:14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quiénes están aquí en Cristo Jesús? Bueno, pues la promesa para ti es esta, repítela. Sientes que estás derrotado, estás desanimado, desanimada, pues el Señor dice que le des gracias, porque Él siempre nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Esa es una promesa poderosa. Así es que repítela. O estás enfermo, o estás enferma. Sí, pero el Señor dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Sí, Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Así es que sabes que lo que tú tienes que hacer es declarar la palabra de Dios. Si estás enfermo o enferma, y tú echa fuera ese espíritu de enfermedad, dile: enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Enfermedad, te vas fuera en el nombre de Jesucristo, y échalo fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó por tu sanidad. La sanidad es de nosotros, es para los hijos. La liberación es de nosotros, es para los hijos de Dios. Amén. ¿Hay alguno que esté afligido aquí? ¿O triste? ¿Cabizbajo? Hay tantos salmos de David para el que está en aflicción. Salmo 116:10 no es de David, pero dice así: creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hablé. ¿Quién cree aquí en la palabra de Dios? A ver, todos creemos en la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué no hablamos? ¿Qué está faltando? ¿Qué está pasando? Creí, por lo cual hablé. Y teniendo el mismo espíritu de fe, porque tú tienes el mismo espíritu que yo, de fe, creí, por lo cual hablé. Por tanto, nosotros también creemos. Y por tanto, nosotros también hablamos. O sea, si tú verdaderamente tienes el espíritu de fe, has creído en que tú tienes el espíritu de fe, pues yo no sé por qué tú no hablas. Puedes predicar la palabra donde andes, pero también este hablar es en tu provecho, porque tú vas a hablar a tu problema, a tu montaña, y la vas a mover, la vas a trasladar de ahí en el nombre. Amén. Algo tiene que hacer el Señor para moverte a ti, para que tú tomes papel activo en esa batalla espiritual que todos estamos enfrentando. ¿Sí? No puedes estar en la batalla y estar viendo la batalla. Estás en la batalla, tienes que participar en la batalla. Tienes armas que no son carnales, a la palabra de Dios, la espada del Espíritu, el escudo, todo eso lo tienes que usar. Tienes que tomar parte en la batalla. Amén. Si tú no estás declarando nada, entonces tú estás de espectador, y el diablo se va a aprovechar. Amén. Quizá por eso muchos de nosotros no nos transformamos, no avanzamos, no hay ese rompimiento que hablaba el canto hace rato. Ese rompimiento es un rompimiento de ataduras del diablo, de ligaduras del diablo. Es un rompimiento con el pasado, en donde como la mariposa sale de
del lugar donde está y se transforma, esa crisálida se transforma en una mariposa y remonta el vuelo. Ahí hay un rompimiento. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ese rompimiento es dejar atrás nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Lo que estamos diciendo a veces está incorrecto. Amén. Decimos cosas que no debemos decir. Les platicaba hace tiempo, se me viene a la memoria, aquel escritor regiomontano que dice que cuando lo estaban bañando su mamá, hace muchos años, él ya falleció, en un baño de esos baños antiguos de lámina, dice que lo estaba bañando, enjabonando y todo eso, y que le dice: ay, mi hijito, pobrecito de ti, ojalá que te cases con la primera mujer que llega a tu vida porque estás tan fellito, ¿verdad? O sea, él dice, él escribió, pues imagínense, yo desde niño tuve que remontar esas palabras, lo que mi mamá me decía. Entonces yo crecí con una inseguridad por las palabras que mi mamá me decía, ¿verdad? Pero sí son un hombre famoso, ¿verdad? Se remontó todo eso. Entonces es tan importante lo que hablamos que tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Entonces, si queremos mover nuestras montañas, tenemos que hacer dos cosas. Uno, creer en Dios. Y número dos, decir lo mismo que Dios dice. Decir la misma cosa que Dios dice de nosotros. No hablar lo que dice el mundo. No hablar. La lengua es tan determinante que dice la Biblia que es como el timón de una nave. ¿Sí? Tan pequeño, pero tan poderoso que es capaz de fijar la dirección y el destino de la nave. O sea, la boca, lo que dices, es capaz de fijar tu rumbo, llevarte a la bendición o llevarte a la maldición. Amén. La lengua es tan poderosa que puede fijar el rumbo de nuestra vida. Amén. Proverbios 18:21 habla de eso. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, nosotros nos comemos lo que hablamos. O sea, nosotros terminamos comiéndonos lo mismo que sembramos, lo mismo que hablamos, eso terminamos nosotros recibiendo. Amén. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. El diablo va a tratar de estorbar. El diablo va a tratar de fijar tu rumbo de tu vida. Y va a tratar de que la palabra de Dios no esté en tu boca. ¿Cómo? Si estás estudiando la Biblia en la noche, te va a distraer. Te va a provocar sueño. ¿Cuántos le da sueño cuando empiezan a leer la Biblia? Te va a dar sueño. Cuidado, ¿verdad? O aquí, a veces, aquí se están durmiendo. ¿Sí? Te va a dar sueño. Te va a que tengas una discusión ahí con tu esposo, con alguien. O sea, el diablo está atento y a él no le conviene. Él va a tratar de controlar tu boca, porque sabe que así va a controlar tu destino. Él no quiere que leas la Biblia, él no quiere que tengas las promesas de Dios, que las conozcas. No quiere. O sea que si tú no las conoces, él ha tenido mucho éxito contigo. Te ha salido con la suya. En tu caso, si no las conoces, entonces él lo que quiere es que tú hables temor, que hables miedo, que hables desánimo, que hables derrota, que hables negativamente de las cosas, que dudes. Él va a tratar de hacer que tú dudes. La duda es el enemigo más encarnizado de la fe, la duda. Por eso Jesús dice: y no dudare en su corazón. Es importante. Y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice,
lo que diga le será hecho. Si vas a empezar a decir, a declarar algo, vas a tener que declararlo con fe, no dudando nada, porque el que duda ni crea que recibirá algo del Señor, dice la palabra, Santiago 1:6. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No recibirá nada. Nada. Por eso cuando alguien viene a oración, o que quiero orar por sanidad, y uno ora, uno trata de uno que se mueva rápido, o sea, que no puede hacer, no, pues no puede, hágalo rápido, muévase, camine, camine. ¿Por qué? Porque cuando le das tiempo para pensar, empiezan a racionalizar, empiezan a dudar. ¿Me explico? No debemos de darle tiempo a la duda. No podemos tener ningún pensamiento de duda. Si entra en el momento que estás tú recibiendo oración y te entra un pensamiento de duda, ¿será? ¿Crees tú eso? ¿Será posible? Como dice la gente, ya valió, porque ya entró el enemigo, ya entró la duda ahí, ¿sí? O sea, no podemos permitirnos la duda. Cuando Pedro dudó, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse, ¿sí? Entró la duda, se fue la fe y Pedro se estaba hundiendo. El Señor lo tuvo que rescatar. ¿Qué fue lo que quiso decirle el Señor a Jairo cuando su niña ya había muerto? ¿Qué fue lo que le quiso decir cuando le dijo, no temas, cree solamente? ¿Qué le quiso decir? No vaciles, no reflexiones, no cuestiones, no hagas preguntas, no dudes, cree solamente. Tenemos que estar en guardia siempre contra la duda. Las veces que yo he declarado una promesa de Dios sobre mi cuerpo o que he echado fuera una enfermedad, ha sido rápido, yo les he platicado. Fuera en el nombre de Jesucristo, así, de repente que me acuerdo. No hay tiempo de duda porque lo hice rapidísimo así. Y el Señor me ha sanado. Entonces tiene que ser algo rápido donde tú no permitas la duda. Amén. Amén. Ahora, ya dijimos entonces que para poner tus montañas tienes primero uno, tienes que creer en Dios. Dos, tienes que decir lo mismo que Dios dice de ti. Tres, no podemos dudar, no dudar. Pero hay otra cosa que tenemos que hacer, que es esperar expectantes. Esperar la respuesta expectantes. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. O sea, tú ya pediste sin dudar. Tú ya pediste con fe. Ahora tú estás esperando que llegue tu bendición. Tú dices, es mío, lo tengo. Solo es cuestión de esperar. Esa es una actitud expectante. Tú solamente te queda esperar con paciencia que te llegue esa bendición, porque tú ya lo dijiste con fe, creyendo y no dudaste nada. Tú ya estás tranquilo, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob, ellos hacían eso. Ellos tenían fe, ¿sí? Ellos vivían expectantes, ¿sí? Esperando la bendición, esperando la promesa. ¿Qué dice la palabra sobre ellos? Esperando lo prometido, mirándolo de lejos. Imagínate, viendo hacia allá, iban en su programa. Dice, creyéndolo, saludándolo. Hola, bienvenido auto nuevo a mi casa. Bienvenido auto nuevo a mi casa. Hola, aumento de sueldo. Bienvenido a mi vida. Hola, esposa nueva. Hola, esposo. Bienvenido a mi vida. Eso quiere decir creyéndolo, saludándolo, dándole la bienvenida. Tú vives expectante.
como ellos, como Abraham y su familia, su descendencia. Todos vivían expectantes, esperando recibir una bendición. Cuando tú tienes esa fe, tú vives expectante, siempre esperando recibir una bendición de parte del Señor. Yo vivo así. Yo no sé cómo vivas tú. Mi familia lo sabe, porque siempre le estoy hablando de las promesas de Dios. Yo vivo expectante. Y lo transmito, porque aquí les digo lo que el Señor va a hacer, ¿verdad? Y yo les digo que Él lo está haciendo y Él lo va a hacer, porque Él ya lo dijo. Amén. Un día dijo, te voy a hacer. Bueno, ya se lo platiqué. Yo un día le dije, oré, pero no sabía ni lo que estaba orando, porque a veces uno ora lo que no conviene. Yo leía a Isaías y le dije, y oré así, le dije, Señor, pon mi lengua como espada aguda. Pero pues realmente no supe ni lo que le pedí. Y entonces, como estaba medio dormido, Él me dijo, te voy a hacer enjambre de abejas. Te voy a hacer, o sea, una cosa bien diferente, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir enjambre de abejas? Yo entiendo que vamos a ser muchos y bien trabajadores, bien laboriosos, ¿verdad? Bien activos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Que vamos a ser muchos, pero vamos a ser como abejitas. Vamos a trabajar unidos, juntos. Ya los ministerios se están levantando. Ya me está diciendo Paulina, pastor, vamos a necesitar otro cuarto, otra habitación, ¿verdad? Le acabo de ceder la mía y ya me está pidiendo otra. Y el baño no se lo puedo dejar. Entonces, eso es vivir por la fe. Eso es caminar por fe y no por vista. Tú tienes que traer aquí en tu boca las promesas de Dios para tu vida. No importa que tú no hayas escuchado su voz de Él a tu oído. No, aquí en la Biblia están las promesas de Dios también para todos, ¿sí? Y esa es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Amén. Puedes confiar en lo que dice la Biblia. Amén. Ahora, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. O sea, no podemos pedir cualquier cosa tampoco, ¿verdad? Si tú te acuerdas del modelo de oración de Jesús en Mateo, pues te vas a dar cuenta que ahí Él nos dice cómo orar, qué orar, y le da mucha preferencia primero a alabar a Dios, a honrarlo, a exaltarlo, y lo pedimos por los demás y hasta el último pedimos por nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quizá alguno dirá, bueno, pero ¿cómo voy a saber yo cuál es la voluntad de Dios? Bueno, el Espíritu Santo nos lo revela. Busca el Espíritu Santo. Dice 1 de Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Dónde están los que aman al Señor? Amén. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón para que sepamos lo que Dios ya nos concedió. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Espíritu Santo, orar, tener intimidad con Él, para que nos revele cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él ya nos ha concedido a cada uno de nosotros. ¿Qué te concedió a ti, Fili, el Señor?
Te ha de haber conseguido muchas cosas. Un predicador famoso de Estados Unidos da testimonio de que fue llevado al cielo. Y estando allá vio un gran almacén y le preguntó al Señor Jesús: ¿qué son esas cajas? Y el Señor le dice: son todos los regalos que el Padre ya le ha concedido a sus hijos, pero que no han sido reclamados por sus hijos en oración. Esos regalos están ahí, ya están, pero nadie los ha reclamado. Y ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar. Si tú no le pides al Padre con fe, si tú no dices lo mismo que dice Dios, si tú dudas, si no esperas con expectación, nunca vas a recibir. Ahí esos regalos van a seguir ahí. Necesitamos tener fe en Dios, declarar todas tus promesas, quitar la duda en el nombre de Jesucristo, echarla fuera y esperar expectantes, ¿sí? Estar esperando con paciencia, como decía Edgar, el tiempo de Dios. Porque va a llegar, espéralo, espéralo. Hecho está, dice la Biblia. En Cristo Jesús todas las promesas son un sí y un amén. Hecho está, dice el Señor. Hecho está. Entonces, necesitamos mover nuestras montañas. Háblale a tus montañas, háblale a tu problema, háblale a tu necesidad, háblale al obstáculo. No permitas que tu problema te hable a ti. No lo permitas, porque el problema siempre te va a decir: mira qué difícil soy, mira qué grande soy, no puedes conmigo, no puedes hacer nada. El problema siempre te va a hablar así. Pero Jesús te está diciendo: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho por Dios. Él lo hará. Es palabra del Señor. Él no miente, Él lo hará. Amén. Él te va a quitar ese problema si tú tan solo puedes creer en el Señor. Si dice la palabra que al que cree, todo es posible. Nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. Todas las cosas le son posibles a aquel que cree, al que pone su confianza en Dios. Pues Dios permite esas montañas en tu vida. Dios permite esas dificultades, esos problemas, esos obstáculos, esas decepciones. Dios las permite, esas montañas, para que tú las remuevas con tu fe, para que tú ejerces tu fe, crezcas en la fe y las quites de ahí. No las puso para que estén permanentemente en tu vida. Esa montaña se tiene que mover, no tiene por qué seguir ahí más tiempo. Pero tú tienes que creerlo y tienes que decirlo y no dudar y esperar expectante la bendición del Señor. Empiézale a dar a tu vida una nueva dirección y un nuevo destino, hablando las promesas de Dios, diciendo lo que Dios dice de ti. ¿Quién eres tú? Estás hecho y hecha a imagen y semejanza de Dios. Eres una persona única, singular. En todo el planeta no hay ni habrá jamás una persona como tú, hecha con los mismos dedos de Dios, especialísima para el Señor. Tienes todo lo que necesitas para salir adelante, para levantarte, para vencer, para triunfar. Tienes todo, el Señor ya lo puso en ti, y tienes lo más importante de todo contigo. Tienes a Jesús, Visa. Tienes a Jesús. Tenemos a Jesús todos. Es lo más importante. Es lo más grande, lo más maravilloso, lo más poderoso. Tener a Jesús en tu vida cambia todo, lo transforma todo, todo. Es Jesús, el Señor, el que cambia nuestra vida. Dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna. Y
condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Tú lo vencerás. Si vas a juicio en un juzgado, tú vas a condenar esa lengua que se levantó y el Señor la va a juzgar y vas a salir vencedora en ese juicio. Amén. Porque eso es el destino de los hijos de Dios. Estar arriba y no estar abajo. Ser cabeza y no ser cola. Prestar y no pedir prestado. Ese es nuestro destino. A eso hemos sido llamados los hijos de Dios. Yo les he dado unos principios bíblicos para mover las montañas. Pero también el espíritu de fe se puede impartir. ¿Sí? El espíritu de fe se puede impartir. Voy a pedir, si tú has creído en esta palabra y quieres tener más fe, la Biblia nos enseña que el espíritu de fe se puede impartir imponiendo manos. Las pastoras y yo vamos a orar y vamos a imponer manos y te vamos a impartir esa fe que está en nosotros. Amén. Que el Señor nos ha dado a nosotros. Sí, por gracia del Señor. Amén. Se puede